Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesucristo llegó a Jerusalén, encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas. Hizo un látigo de cordeles y los sacó del templo con las ovejas y los bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre Celestial. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para hacer esto? Jesucristo contestó: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Evangelio según San Juan capítulo 2, versos 13 al 22. Todos los bautizados somos templo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 9 de noviembre, año 2023. El templo de Dios. Y hoy estamos hablando precisamente del templo de Dios, que se llama la Basílica de San Juan de Letrán. La palabra de Dios nos pone a pensar entre el templo que es material, el templo que es cada persona, que es templo del Espíritu de Dios, el templo que es la casa de Dios, y no para hacer negocios ni sacarle la platica a los demás, el templo que es el lugar de oración y celebración de los sacramentos por excelencia. En ese ambiente estamos ubicados hoy de lo que significa y debe significar el templo para cada persona como la casa de Dios. Los templos a lo largo de la historia han tenido su razón de ser. Cada persona los puede admirar desde diferentes ángulos. Una persona puede llegar a un templo y admirar la belleza, la arquitectura, la tradición, la historia de dicho templo. O le puede gustar un templo más que otro. Hay sitios en Europa donde el templo es tan importante como también para el mundo musulmán, para el mundo judío, para el mundo israelita. Los templos, por ejemplo, para una persona parisina, el templo y la casa de Notre Dame es como el templo esencial para un parisino. La catedral de Notre Dame es una catedral impresionante. Si la persona va a Roma, entonces encontrará la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, y dirán: este es mi templo, esta es la esencia del templo. Y así la persona sigue recorriendo países y en cada nación aparece un templo esencial, como en Colombia diríamos Nuestra Señora de Chiquinquirá. Allí, en esa bella región colombiana, está un hermoso templo de la Santísima Virgen María. La Biblia nos regala unas enseñanzas equilibradas acerca del templo. El tema de hoy es ese: aprender a ser equilibrados en materia de templo. Equilibrados en materia de templo, no como discriminarle el asunto. Como que si me caso en la catedral de la ciudad donde vivo, quedo mejor casado si me voy a otra parroquia. Y hay personas que tiene que ser el bautismo o el matrimonio o la confirmación en la catedral de la ciudad. No. La historia de la salvación presenta al templo como un signo visible de la presencia de Dios. La experiencia de los primeros creyentes con el templo fue el arte de comunicarse con Dios a través de los patriarcas, por ejemplo, y a través de los profetas, según la Biblia. La tienda del encuentro se le llamaba la tienda, la carpa, el armazón. La tienda del encuentro fue una modalidad para encontrarse con Dios. La idea genial, como que se le ocurre a Salomón,
que es como el representante de la sabiduría en la Santa Biblia, y todo el mundo quería conocer a Salomón, una persona muy sabia, y a él se le ocurre la idea de la construcción de un templo, de construir el templo de Jerusalén. Jesucristo le propone a la samaritana, por ejemplo, pensar en la posibilidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como que la samaritana le pone una trampa a Jesucristo y le dice: usted no le da miedo, está en tierra aquí peligrosa, esto aquí es tierra de samaritanos, aquí la cosa está como seria. Y Jesucristo también se le puso serio y le dice: hay que adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad, no con violencia. El punto no es que los samaritanos sean los más importantes que los judíos, que los jerosolimitanos. El punto no es ese. Jesucristo le propone que se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. La idea no queda restringida entonces ni a Jerusalén, como para decir que ese es el punto focal, el templo de Jerusalén, que actualmente está el punto de las lamentaciones porque el templo se destruyó. Lo destruyeron. Ni en un cerro Garizim, tampoco de decir que este es el cerro y entonces los demás países del mundo no tienen de qué hablar. San Pablo en la Santa Biblia nos regala una hermosa enseñanza diciendo que los bautizados y los creyentes somos templos de Dios. San Pablo avanza en el concepto y dice: toda persona bautizada es un templo de Dios porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y la sabiduría del mundo es necedad ante Dios, dice San Pablo. Existen momentos, por ejemplo, en que el Salvador del mundo aprovecha la tradición que ya tienen sobre el templo y evangeliza sobre el sentido del templo. Por ejemplo, Jesucristo conecta el tema de las ovejas con el atrio del templo como institución humana que los califica dentro del templo, capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Otro término que usa Jesucristo es a los dirigentes del templo, que usan mal el templo, los califica como ladrones, como bandidos, someter la violencia de su sistema, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Entonces, como Jesucristo es tan prudente, tan sabio, tan técnico, para que tengamos un concepto muy universal de que somos templo del Espíritu de Dios, y los templos son los lugares por excelencia del encuentro, signos visibles de la presencia de Dios. Por lo tanto, si son signos visibles de la presencia de Dios, no permite Dios que el templo se convierta en un supermercado, ni el templo sea para sacarle dinero, ni el templo sea para que haya rivalidades con los demás. Hoy la Iglesia Católica nos está poniendo a pensar en la Basílica de Letrán, que es una basílica muy famosa, se llama la Basílica de Letrán. Y esa Basílica de San Juan de Letrán es construida en la ciudad de Roma mucho antes que la Basílica de San Pedro. Óigalo bien, el Papa Benedicto XVI decía que la basílica fue la primera después del edicto del emperador Constantino en el año 313 de la historia de la Iglesia Católica, año 313. Este emperador Constantino llamó a la Iglesia Católica y les dijo: les doy permiso para que practiquen esa religión y ese que ustedes hablan de un Mesías, les doy permiso. El mismo emperador donó al Papa Melquiades de ese momento una propiedad de la familia de los Laterani y allí hizo construir la basílica, el baptisterio y el patriarquío, es decir, las residencias del obispo de Roma, y allí vivieron los papas hasta un periodo que le llaman los historiadores Aviñones, el periodo cuando se trasladó la sede papal de allí, de Italia, y se fue para Francia, para Aviñón, y por eso dicen el periodo de los Aviñones. Entonces hoy estamos hablando de la Basílica de Letrán del año 324 y tiene dos capillas importantes, una en honor a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista.
cómo es importante aprender como católicos a estimar el templo, valorar el templo, saber qué significa el templo. Todos los bautizados somos templo de Dios, del Espíritu de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.